¿Quiénes serán? Serán los números compuestos. El otro grupo de números son los números compuestos. ¿Quiénes son los números compuestos? Los que no son simples. Traducido a nuestro idioma son aquellos que tienen más de dos divisores, ¿no? Por ejemplo, el 4. ¿El 4 qué divisores tiene? El 1, el 2 y el 4. Es un número compuesto, tiene más de dos. Por ejemplo, el 10. ¿Qué divisores tiene el 10? Tiene el 1, el 2, el 5 y el 10. ¿Cuántos divisores tiene? 4. Más de 2. Todo aquel número que tiene más de dos divisores se llama compuesto. ¿Sí? ¿Quiénes son los primeros números compuestos? El 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, el 15, el 16, el 18, el 20, el 21, y así sucesivamente, ¿no? Estos son los números compuestos. Yo lo único que he hecho es quitar los números primos de ahí, ¿no es cierto? De ese grupo. Entonces, no te olvides que todo número compuesto tiene más de dos divisores. ¿Está bien? Si algún problema te dice, no se sabe que A tiene más de dos divisores, ¿qué te está dando a entender? Que es un número compuesto, ¿no es cierto? Que no es primo, en otras palabras. ¿Está bien? Acá hay una nota que dice, todo número compuesto admite al menos un divisor primo. Los números compuestos tienen una particularidad. Por ejemplo, el 10 se pueden escribir como el producto de números primos. Por ejemplo, 2 por 5. Mismo. Por ejemplo, el 21. 3 por 7. Por ejemplo, el 30. Se puede escribir 2 por 3 por 5. ¿Ves? Todo número compuesto se puede escribir como el producto de solamente números primos. Y también se puede escribir como la suma de dos números primos. Por ejemplo, a ver, el 4, ¿cómo lo escribiría? 2 más 2. El 6, ¿cómo lo escribiría? 3 más 3. El 8, ¿cómo lo escribiría? 2 más 2 más 2. ¿No? Todo número compuesto puede ser escrito como la suma de solamente números primos. ¿No? Entonces, no olvidemos que los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores y además se pueden descomponer, tienen al menos un factor primo o un divisor primo. O sea, uno de sus divisores por lo menos es primo. Los números PESI. ¿A qué se llaman números primos entre sí? O PESI se le conoce, ¿no? Su nombre vulgar es números PESI, pero su nombre correcto son números primos entre sí. De ahí sale el nombre de PESI, ¿sí? ¿Cuándo dos números son primos entre sí? Mira, cuando yo digo primos entre sí, es distinto a decir primos. Los números primos ya los conoces. Pero cuando uno habla de primos entre sí, no quiere decir que necesariamente sean primos, o sea, números primos. Los primos entre sí son aquellos que no tienen divisor en común, excepto el 1. Por ejemplo, el 4 y el 7. ¿Qué divisores tiene el 4? El 1, el 2 y el 4. ¿Qué divisores tiene el 7? El 1 y el 7. ¿Tienen algún divisor en común excepto del 1? No, no hay. Por lo tanto, yo podría decir que estos números son primos entre sí. No quiere decir que el 4 es primo y que el 7 es primo. ¿Me entienden? ¿No? Por ejemplo, el 15, el 20 y el 35, el 28, a ver. ¿Qué divisores tiene el 15? El 1, el 3, el 5 y el 15. ¿Qué divisores tiene el 20? El 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. ¿Qué divisores tiene el 28? El 1, el 2, el 4, el 7, el 14 y el 28. Ya están. Todos los divisores.
¿Qué divisores en común tienen? El 1 es común. El 1 es divisor de todo número, siempre va a aparecer. Ya. Aparte del 1, ¿habrá otro que sea común? Observa, no hay. Como no hay ningún divisor común excepto del 1, a estos números se dicen el 15, el 20 y el 28 son PESI, son primos entre sí. Que no quiere decir que el 15 es primo, que el 20 es primo, el 28 es primo. Esos no son primos para empezar, ¿no? Son PESI porque no tienen divisor en común. A eso se llama, excepto el 1, pues porque el 1 lo tiene todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Está bien? A esos tipos de, a esos grupos de números se le llaman números PESI. Son grupos, por si acaso, ¿no? Números PESI. Y tú tienes que reconocerlo porque en la definición de muchas teorías de aquí hacia adelante aparecen los números PESI. O sea, se definen o hay conceptos de números PESI. Y tú tienes que saber que son números PESI, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿A qué se llama número PESI? A los números que no comparten divisor en común, excepto el 1. A eso se llaman números PESI. Por ejemplo, quiero saber si los números 27, 52 y 77 son PESI. Vamos a ver por acá. A ver, vamos a preguntar. Vamos a poner primero los números. Acá está el 27. Por acá está el 52. Y por acá el 77. Listo, a ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, Josué. A ver, Josué. Usted no tiene audio, creo, ¿no? Ya, pues vas a tener que arreglar tu audio, porque cómo te evalúo a ti? Si no te puedo preguntar. Con señas. Tienes que comprarte tu audífono que está a 5 soles, creo, así que por favor, si no, no vas a tener nota en participación, ¿ah? Ya. Valentina, los divisores del 27. Ok, son el 1, 1, el 3, 3, el 9 9 y el 27. y el 27. Listo. Los divisores del 52. 1, 1, 2, 2, 4, 4, 13, 13, a ver, 13, 9, ya, 13, el 26 el 26 y el 52. y el 52. Del 77. 1, 1, 7, 7, 11 11 y el 77. y el 77. Listo. Entonces, aquí lo que podemos observar que el único divisor común de los tres es el 1. No hay otro más, ¿sí? Este es el único divisor común. Entonces podríamos decir al final que puedo complementar de que el 27, 52 y el 77 son números primos entre sí. ¿No? ¿Por qué? Porque no comparten división en común, pues, ¿no es cierto? Por eso es que son PESI. Siguiente. A ver, Joaquín. Los divisores del 21. 1, 1, 3, 3, 7 7 y 21. y 21. Los divisores del 15. 1, 1, 3, 3, 5 5 y 15. y 15. Del 18. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 9
6, 6, perdón, 9 9 y 18. y 18. ¿Qué divisores comunes tienen los tres? Indícame. El 1, El 1 es común, acá está 1, 1, 1. ¿Qué más? el 3, 3. ¿Qué más? solo son esos, creo. Entonces, tiene dos divisores comunes. Dos divisores comunes. Por lo tanto, yo puedo concluir que estos números son o no son PESI. Sí son. No son PESI. Ah, No son primos entre sí. ¿Por qué no ok. son? Porque para que sean PESI deben tener solamente al 1. No otro, solamente al 1. ¿Está bien? Sí, puede ser, está bien. Listo. Observación. Acá. Dos números consecutivos siempre son PESI. Por ejemplo, el 4 y el 5 son PESI. El 10 y el 11 son PESI. El 20 y el 21 son PESI. El 100 y el 101 es PESI. 88 y 89 son PESI. ¿No? Dos o más números consecutivos. Quiere decir que puedo tener un grupo de 2, 3, 4, 5. Si son consecutivos, ellos son PESI. ¿No? Por ejemplo, a ver, yo tengo este grupo que está acá. Tengo al 19, al 20, al 21, al 22 y al 23. ¿Serán PESI? Sí, son PESI, ¿no es cierto? ¿Por qué son PESI? Porque si yo trato de hallar sus divisores así como hice acá al inicio, acá, voy a encontrar que el único divisor común entre ellos es el 1. No hay otro, ¿no? Entonces siempre, en un grupo de dos o más números consecutivos, el grupo es PESI. No tiene necesidad de hacer esto ya. Ya se determina que son PESI. ¿Está bien? Entonces, no olvides, si el grupo son números que son consecutivos, ese grupo ya es PESI. ¿Está bien? Acá vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23. Todo este grupo que está acá son PESI. Son números PESI. Ya está. Entonces, no olvidemos a qué se llaman números PESI. ¿Está bien? Segunda observación. Dos o más números impares consecutivos también son PESI. Me hablan de impares. O sea, el 11, el 13, el 15, el 17 son impares consecutivos. Todo grupo de números impares consecutivos son PESI. Acá tengo, por ejemplo, el 21, el 23 y el 25, ¿no? Si yo le trato de hallar sus divisores, voy a encontrar que el único divisor común es el 1. Por lo tanto, esto se observa de que el 21, el 23 y el 25 son PESI, ¿no? Entonces, si por ahí tú encuentras un grupo de 2, 3, 4, 5 números consecutivos y estos son impares, automáticamente tú deduces que son PESI, ¿no? Ya no tienes necesidad de hacer esto que está aquí, ¿sí? Con los pares consecutivos no sucede, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, yo tengo el 24, al 26 y al 28. Y yo observo que ellos tienen al 1 como divisor común porque todos tienen el 1 y también todos tienen mitad, por lo tanto tienen factor 2. Y mira, ya tienen 12. Entonces automáticamente uno descartaría de que son pésimos, ¿no es cierto? Porque tienen ya más de un divisor que es común. Entonces, los números impares consecutivos son pésimos, pero los números pares consecutivos no son pésimos. ¿Está claro? Listo. Continuamos. Siguiente observación. Si yo tengo un par de números que son pésimos, ¿no? Ya tengo un número. Entonces llega a concluir que el primero y la suma de esos dos números también son pésimos. O el segundo número y la diferencia de ellos también es pésimos. Por ejemplo, a ver, vamos por acá.
A ver, un par de números que sean PESI. A ver, Valentina, dime un par de números que sean PESI. El 9 y el 10. El 6 Y el 5. y el 5, ya está. Son PESI. Entonces, este es A, ¿no? Imagínate que este es A y este es B. Entonces, de esos dos, se concluye que el 6 y la suma de ellos son PESI. Sí, el 6 y 11 son PESI, ¿sí o no? También se concluye que el 5 y la diferencia de ellos, o sea, el 1, también son PESI. ¿No? Entonces, no se olviden, si yo tengo dos números que ya son PESI y lo comparo con su suma, el primero con la suma son PESI y el segundo con su diferencia también son PESI. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, está el 8 y el 15 y podemos deducir que el 8 con la suma de ellos 23 son PESI. ¿No? Y también podemos decir que el 8 con la diferencia de ellos, que es 7, también son PESI. ¿Está bien? No solamente con uno, pues con cualquiera, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá yo otra vez voy a poner el ejemplo acá. El 6 y el 5. Yo puedo decir, el 6 y la suma de ellos dos son PESI. También puedo decir que el 6 y la diferencia de ellos es PESI. Son PESI. Ya, pero también pude haber agarrado esto, ¿no? El 5 con la suma de ellos es PESI. Y el 5 con la diferencia de ellos, que es 1, también es PESI. ¿Ve? Entonces, si yo tengo un par de números que son PESI, estos números son PESI con la suma y con la diferencia de ellos mismos. ¿No? Eso ustedes van a tener que repasar después. Está en tu ficha, por si acaso en tu compendio, no es necesario que, ¿no? Revisa tu compendio y otra vez, para que pueda quedar más en tu cabecita la parte teórica de este tema, ¿no es cierto? Bien, vamos a hacer algunas aplicaciones con respecto a esto de los números PESI. Primera aplicación. Me dicen que el 20A, 15 y 12 son PESI. Mira, me están indicando que son PESI, lo voy a poner por acá. Vamos a poner acá. El 20A. El 15. Y el 21 me han indicado que son PESI. Vamos a ponerlo por acá. Profesor, es 12, no 21. Y el 12 son PESI. ¿Qué me está indicando cuando me dicen que son PESI? Que su único divisor en común es el 1. Que el único divisor común que ellos tienen es el 1. ¿No? Entonces, voy a hallar sus divisores del 15, porque del 15 se pueden determinar. Voy a hallar los divisores del 12, porque también del 12 lo puedo determinar. ¿Qué divisores tiene el 15? 1, 3, 5 y 15. 1, el 3, el 5 y el 15. El 12, 1, 2, 2, 3, 4 y 6 y 4, 12. 6 y 12. Ya está. Y se supone que este 20A también tiene el 1, ¿sí o no? Porque todo número tiene el 1. Entonces, el 1 sería un divisor común, ¿no? El. Y este 20A también tiene divisor 1, ¿sí o no? También tiene divisor 1 porque todo número tiene divisor 1. Listo. Quiere decir que a partir de ahí hacia adelante ya no deben tener ningún divisor en común. ¿No es cierto? Ya no deben tener ningún divisor en común. Entonces yo me pongo a pensar, si yo no quiero que tengan divisor común, entonces yo debo evitar eso, ¿no es cierto? Porque me están indicando que son PESI. Entonces yo, en ellos dos, ¿qué divisor común tienen? Ah, el 3. Sí, mira, ve, tienen el divisor común al 3. Tienen al 3. Entonces quiere decir que yo debo evitar que aquí aparezca el 3 en esta parte. ¿Sí o no? En otras palabras, este número no debe tener tercia. ¿Sí? ¿Qué otro divisor en común tienen?
Ya no hay más ya, solamente el 3. Entonces yo debo evitar, cuando le dé valores a, yo debo evitar que el 20 y tanto tenga tercio. Por lo tanto, a ver. Génesis, ¿qué valores puede asumir A? Puedo tomar 2, Un ratito. Del menor al mayor. Empieza. 2, De menor a mayor. el 2, pues. ¿Cuánto? El 2, el 2, el 2. El 0 no puede ser. Ah, sí, claro. El 0, me olvidé del 0. 0, el 2, ¿qué más? El 3, El 3, el 5, el 5, el, el 8, 8, el 8, el 9. el 9, y ahí nomás, ¿no? Bien, todos estos valores que están aquí sería el 20, el 22, 23, 25, 28 y 29. Todos ellos no tienen divisores en común con los demás, excepto el 1, ¿no es cierto? Entonces evita que tenga tercio nada más. Por lo tanto, a mí me piden la suma de valores de A. Entonces, me están pidiendo la suma de los valores de A. Y eso será igual a 0 más 2 más 3 más 5 más 8 más 9. Sumando todo sale 17 menos 5, 27. Y ahí estaría la respuesta. ¿Sí? Bien. Lo único que estamos haciendo acá es aplicar el concepto de lo que son los números PESI para poder resolverlo. ¿Sí o no? Indicar verdadero o falso según corresponda. A ver. El 24 tiene 7 divisores. Vamos a ver por acá. El 24, ¿qué divisores tiene? Eduardo, díctame. Uno, ¿Qué divisores tiene? Díctame. el 1, el 2, El 1, el 2, el 4, no, el 3, 3, 3, el 4 también, 4, 6, 6, el 8, el 8, ¿qué más? 12, el 12. y ya su mismo número, 24. Bueno, listo. ¿Cuántos divisores tiene? Tiene 8, profesor. Tiene 8 divisores y acá dice 7. Por lo tanto, esto es Falso, falso. falso de falsedad, ¿cierto? Vamos a poner acá. Tiene 8 divisores. Siguiente, 141 es un número primo absoluto. A ver, Víctor, ¿qué tenemos que hacer para saber si el 141 es primo absoluto? Sacar la raíz cuadrada. ¿Cuánto es su raíz cuadrada? Creo que es 11 punto algo. ¿Cuánto? 11 punto algo, pero te voy a verificar. ¿20? 11.87. 11, ya, se toma solamente la parte entera, 11. Ya, listo. Una vez que ya hice eso, ¿qué cosa hago ahora? Ya, ahora, dividirlo entre los números primos menores que 11. Menores o iguales. Menores igual. Sería entonces 2, 3, 5, 7, hasta el 11 en este caso. Listo. Se comprueba la divisibilidad. Ya está. ¿Es divisible por 2? No. ¿Por 3? Sí, Conclusión, no es primo. no es un primo absoluto.
Pues esto es falso. Siguiente. Valeria. ¿Aló, Valeria? Sí, profesor. El número 15, 12 y 15 son pésimos. 12 y 15 son pésimos. ¿Qué tengo que hacer yo para saber si son pésimos? Ver los divisores y que solamente tengan el 1 en común. Ya, tengo que ver sus divisores comunes nomás, ¿no es cierto? Ajá. De frente, yo no voy a dar todos, puedo saber. ¿Qué divisores comunes tienen? Tiene el 1, el 2, el 3. O What, sea, what, el 2. what? ¿El 2? No, los divisores comunes. Los divisores Tiene, comunes de los dos. ahí, El 1, sí, el 1, el 3, 3. el 1, el 3. Y solamente Ya. esos creo. Entonces, ¿son PESI o no son PESI? No son PC. No son PESI, ¿no es cierto? Para que sea PESI debe ser solamente a uno de ellos. Al uno que diga. Entonces, puedo concluir de que no son PESI. Por lo tanto, la proposición ahí es falsa, ¿no? Porque dice que son PESI. Es falsa. Siguiente. Fabio. 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 ¿Dónde sea esto? A ver, Zafir. El número 21 tiene 3 divisores simples, dice. ¿Será verdad o será falso? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a poner. ¿Qué divisores tiene el 21? Tiene el 1, tiene el 3, tiene el 7 y el 21. Ya está. Vamos a poner acá sus divisores. Son el 1, el 3, el 7 y el 21. Ya está. Sus divisores simples son los divisores, los números que son simples. ¿Quiénes son sus divisores simples, Zafir, ahí? El 1, el 3 y el 7. El 1, el 3 y el 7, ¿no es cierto? Son el 1 más los primos que aparezcan. Estos son sus divisores simples. Tiene divisores simples, tiene divisores primos. ¿Quiénes son sus divisores primos, Zafir? El 3 y el 7. ¿Quiénes son sus divisores compuestos? Solo el 21. Solo 21. ¿Eh? Se puede deducir, ¿se dan cuenta? Todo número tiene números simples, divisores compuestos, divisores primos, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ya debes ir manejando más o menos. Conclusión, ¿la proposición es verdadera o es falsa? Verdadera. Verdadera, tiene 3 divisores simples, ¿no? Y el último dice que la suma de los divisores del 28 es igual al 42. ¿De dónde lo ponemos eso? Me falta espacio. A ver, vamos a poner acá vivita, ¿ya? Del 28 quiero saber la suma de sus divisores. A ver, Fabio, ¿dónde estabas? Estaba haciendo algo, profesor. Estabas haciendo algo, tienes que pedir permiso. Le mandé un mensaje, profesor. No escuché. Suma de... Ese de ellas significa suma de divisores del 28. Ya más adelante también lo vamos a ver. Ya. A ver, suma los divisores del 28. ¿Cuántos salen? A ver, ¿lo puedo decir los números o los sumo de frente? Dime. Es 1, 2, 2, 4, 4, 7, 7, y 28. 28. ¿No hay otro? Déjeme ver un rato. Te dejo ver. No, no hay ninguno más. ¿Y el 14 dónde está? Falta el 14.
Bien, sumando todo. Sale 52. 52. 52. Por lo tanto, la Falso. proporción dice que es 42. Entonces, esto es falso. Falso. Listo. Cuando ustedes tengan una práctica, un examen, así tienen que fundamentar su respuesta, ¿no? No se pone verdad, falso, nada más. Tú tienes que indicar por qué es verdad y por qué es falso, ¿no? Se fundamenta tu respuesta. Bien. Aplicación 3. ¿Cuántos números PESI con 30 existen entre 18 y el 78? A ver. Dice, ¿qué números hay entre el 18 y el 78? Lo voy a poner por acá. A ver. Acá está el 18. Y por acá está el 78. Valentina, ¿qué números existen entre esos dos números? El 19, ¿Ya? el 20, ¿Ya? el 21. ¿Ya? Así está el 78, ¿no? Listo. Porque todos los números consecutivos son PESI. A mí me están preguntando cuántos números de estos que están aquí adentro, vamos a ponerles una nubecita, todos estos números que están entre ellos dos, todos estos números que están aquí entre ellos dos, ¿cuántos de ellos son PESI con 30? Dice. Estos números deben ser PESI con 30. Ya, Valentina. ¿Qué debe pasar para que un número sea PESI con 30? Que tiene que ser PESI con 30, que solo tienen que tener el único valor, el 1, o sea, el único. Ya, debe tener como único divisor común al 1, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para eso yo tengo que ver qué divisores tiene el 30. ¿Qué divisores tiene el 30? El 1, el 3, el Vamos a ponerlo 7, acá un ratito. El 1, el 2, el 3, el 3, el 5, el 5, el 6, el 6, el 15, el 10, el 10, el 15 el 30. y el 3. O sea, cuando estos son sus divisores del 30, ¿no es cierto? Vamos a poner acá. Son sus divisores del 30. Ya. Por ejemplo, a ver, Valentina, vamos a suponer, pongo el 19. ¿Será PESI con 30? Sí, Sí. Pongo el 20. ¿Será PESI con 30? no, ¿Por qué? porque tiene como divisor al 2, al Lógico, 10. ¿no es cierto? Ya está. Entonces uno se puede pensar acá y dice allá, los numeritos que estén en esta zona que está aquí, los números que están acá, no deben tener mitad, no deben tener tercia, no deben tener quinta, ni sexta, ni décima, ninguno de estos divisores debe tener. Ya, pero cuando uno ve todos, dice, sumar es un montón. No. En ese caso, cuando uno quiere saber si un número es PESI con otro, lo único que tienes que ver son sus divisores primos. ¿Qué divisores primos tiene este numerito que está acá? Tienes al 2, al 3 y al 5. Eso te van a indicar qué es lo que no deben tener los otros números. Estos son sus divisores primos. ¿Qué divisores primos tiene el 30? El 2, el 3 y el 5. El 6, por ejemplo, tiene mitad, mira, ¿verdad? El 6 tiene mitad, pero ya está compuesto, ya, mira, por 2 por 3. El 10 ya tiene mitad y tiene quinta. O sea, estaría analizando por gusto. El 15 tiene tercia y quinta. El 30 tiene mitad, tercia y quinta. Mitad, tercia y quinta, ¿verdad? Entonces, ¿no? Entonces, lo que yo debo evitar acá es que los números tengan mitad. ¿No? O sea, ningún par, para empezar. Que tengan tercia. De los impares que me quedan, no deben tener tercia. Y tampoco quinta. ¿Estamos? Sí, Listo. Ahora sí, Valentina, dime, del 19, ¿quién sigue? el 23, Ya, sigue. el 29, Sigue.
El 31. Sigue. El 34. What? No. Dijimos que No. pares no, pares no. Sí, el 37. 37. El 39. Fabio, desactiva tu audio. 39. El 41. El 41. El 43. 43. Continuamos. Activita. El 47. Acá abajito. El 47. El 40. No, ya no. El 51. Y el 49. El 41. Ah, el 49. El 40. Y el 49. Sigue. El 51. El 51. Súmale las cifras. ¿Cuánto dan? Ah, las 6. No. El 53. Ya, 53. El 59. 59. No, el 57 también. 57. Súmale las cifras. ¿Cuánto es? Ah, no. Ya, el 61. 61. El 69, no. El 67. 67. El 71. 71. El 73. 73. El 70. El 79. No, ya no. Ya no, listo. Entonces, ahora sí respondemos la pregunta. ¿Cuántos números comprendidos entre 18 y 78 son PESI con 30? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuántos números existen? 16. Profesor, el Sí. 39 tiene tercio. ¿El qué? El 39 tiene tercio. ¿O qué pasó? ¿Y por qué no hablaste en su momento? Ya, 39 lo tachamos. Entonces, ¿cuántos hay, Valentina? 15. 15. Existen 15 números que son PESI con 30. ¿No? Que son PESI con 30. ¿Listo? Y ahí está la respuesta a nuestra pregunta. ¿Bien? Mira, aparentemente la pregunta era media complicada, ¿sí o no? Pero si uno analiza despacito, tranquilo, no va a pasar absolutamente y nada. Oye, nos parece que no hemos pasado del tiempo, chicos, ahí nos quedamos. Pues tampoco me avisa. Ya nos pasamos. Entonces, pueden salir nomás para que ingresen a su próxima clase. ¿Está bien? Nos vemos. Hasta la próxima. Profesor. Chao.